Un año y unos pocos días para que entremos a ir ese domingo Un a año votar. y 16 días, Nacho. Un año y 16 días. Todo muy simpático porque todo en este momento se está moviendo en torno a las presidenciales. Pero todos aquellos que van para la Cámara, para congresistas, o sea, eso está como quieto. Están quietos porque salen por ahí propuestas de acabar con el Congreso, hay propuestas de esto y lo otro. ¿Cuándo se empezarán a activar todos estos asuntos? Las listas cerradas, las listas abiertas, quién saldrá del CD, etcétera, etcétera, cantidades de personas que tenemos ahí. Y ahí por lo general se mueven más de 900 candidatos. Sí, señor. Más de 900 que se van a mover por todo el país. En todo caso, pues eso va a estar bueno para la economía, porque mucho el dinero que se va a mover. En volantes, en pancartas, en sancochos, en lo que ustedes quieran. Don Carlos Naranjo, analista político, bienvenido, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Hola, Andrea. ¿Qué más, Yo José? no sé por qué a los bogotanos, Carlos, les dio, pues, ya andan desde lo... No, es que son 52. Yo no sé por qué especulan tanto con los 52. Cuando usted va a ver las encuestas de que están haciendo todo esto, no pasan de 15. Pues, Los candidatos, sí. Sí, y entonces en Bogotá hablan de una cantidad impresionante. ¿No? Y yo me voy a quedar con la palabra de José. Los precandidatos que siempre me regañan. Todos precandidatos en este momento no, tendremos 6 o 7, es que no hay más. Porque si usted no puede contar... Paola Holguín, la Cabal, eso no lo puede contar usted como, ahí no puede contar 5 candidatos, de ahí va a salir uno. Entonces no son 5, es 1, ¿sí o no? Y como eso, también la izquierda, entonces usted empieza a mirar todo el portafolio de la izquierda, son 5, 6, 7, y ahí va a salir 1, ¿sí o no? Van a salir los otros que van por firmas y vamos a ver qué pasa, ¿sí o no? ¿Cómo entender ese panorama? Nacho, todavía es muy temprano para que sepamos qué es lo que va a suceder de aquí a un año, como estamos diciendo. Primera vuelta, 31 de mayo, segunda vuelta, en caso de que haya, sería 21 de junio. Lo que vamos a ver de aquí a antes de que comience la campaña electoral, que son 3 meses antes, es un juego de poder y además un juego que yo creo que es el más difícil, que es un juego de egos. Es decir, ¿qué tanto cede el narcisismo de cada uno de los candidatos políticos? Porque hay una frase muy famosa que utilizamos en psicología y en política, y es que al hombre y a la mujer al que el ego no le cabe en la casa se dedica a la política. Entonces, quienes están dedicados a la política tienen muchas dificultades para ceder su intención en aras de otros candidatos. Entonces, seguramente en estos partidos donde haya algún rigor van a tener que ceder, pero en las otras alianzas va a ser un asunto aún más complicado. Déjeme la como la pregunta un poco mejor. ¿Esto en este momento tenemos en la arena una pelea de poderes o una pelea de individuos? Yo creo que en este momento, Nacho, es una pelea de individuos. O sea, entonces es que si es Fajardo, que si es Clara López, que si es Bolívar, que si son... Es de individuos y usted me diría, no de poderes, de ver cuánto se lleva el pacto histórico o hacia dónde van los liberales, conservadores, cómo vemos los poderes. ¿Sí al final esos poderes van a terminar jugándole a donde consideren que está el mejor postor. ¿Sí? Pero no le entiendo su respuesta. Es decir... Mire, yo le pongo el ejemplo concreto. El Centro Democrático va a tener un candidato. Pero que no sabemos todavía cuál es. No importa. Sea el que sea. ¿Para qué es ese candidato? ¿Para quién es ese candidato? ¿Para qué? Para ir a hacer una alianza con otro candidato. Porque eso está clarísimo. ¿Sí? En el caso del Centro Democrático, posiblemente Nacho. En el caso de otros partidos, seguramente no. ¿Usted cree que los liberales van a sacar candidato y posiblemente no? ¿O conservadores? Pero hablemos, por ejemplo, del centro. ¿Usted cree que Fajardo se va a unir? No, pero hábleme de partidos, pero le hablo yo de poderes. Entonces, los verdes, ¿quiénes más están en el centro? ¿Usted qué sabe todo eso de memoria? Está la Alianza Verde, está Dignidad y Compromiso. Dígame, está el nuevo liberalismo. Mi pregunta es, ¿son individuos, son poderes que se van a empezar a mover? Sí, y por eso yo lo planteo en términos psicológicos, Nacho. Es claro, hay unos poderes, pero esos poderes finalmente lo que terminan haciendo, de lo que juega dentro del mecanismo del partido, es decir, un partido político es una unión de un montón de egos de personas que están trabajando por hacer realidad su idea de cómo debe funcionar el mundo, ¿no? Que esa es la política, como una rama de la moral que plantea cómo debe funcionar el mundo. Entonces, en ese partido político, esa máquina que llamamos partido político, adentro está conformada por un montón de pasiones humanas. Y son esas pasiones humanas las que dominan
lo que va a suceder en cómo funciona el mecanismo. Lo que nos cuentan ya después de que la unión a través de los programas, alianzas programáticas, pues esa es una forma de maquillar lo que está jugando Yo lo debajo. estoy viendo usted con respuestas muy de candidato. José, hágale la pregunta. Muy políticamente correcto. Está haciendo muy políticamente correcto. Pero Nacho, es que ¿usted cree que Quintero está como individuo buscando el poder de un gran grupo? Entonces lo que está buscando son individuos, pero buscando poderes. Pero lo que hay en este momento, y no sé si Carlos está de acuerdo, hay una lucha, pero al interior de los... a esta altura es una lucha al interior de las diferentes colectividades. O sea, no hay una lucha por llegar al poder, sino hay una lucha por ser el candidato del Centro Democrático. Es que en esa orden de ideas, su pregunta, centro. Nacho, la entiendo no como si hay o una lucha de poder o de individuos, sino en cuál momento de la lucha estamos. Estamos en el momento de la lucha de los individuos, de la lucha interna, para después llegar a la lucha de poderes, pero en este momento son los individuos. De lo que hablamos ahorita, la famosa esta consulta que estamos haciendo, eso no es de individuos, es una cosa de poder. La consulta popular. Sí, claro, eso es medir cuántos tenemos, cuántos están votando, eso es una lucha de poder. Sí. Indiscutiblemente. Lo que digo yo, Nacho, es en esa lucha de poder lo que importa, más allá de ideas de partidos políticos, que debería ser cómo funcionaría. Yo quiero ir su respuesta y yo le digo que es lo que yo pienso. Más allá de la lucha de la idea, sí, es qué es lo que desea cada uno de esos personajes que está ahí adentro. ¿Usted por qué cree que Benedetti la lucha interna estuvo de personajes con Álvaro Uribe? Estuvo con Santos, estuvo con Gustavo Petro. No, porque es un transfugista profesional. Pero la mayoría... Creo que inclusive va a montar para una universidad con eso. Sí. O Roy Barreras, que seguramente va a ser candidato. Sí. Esta es una caricatura, pero finalmente es lo que sucede en política. Claro, no todos son Roy y no todos son Benedetti, pero eso nos ayuda a explicar un poco, Nacho, que lo que hay de fondo, más allá de una idea del poder en el partido, son las pasiones de cada uno de esos individuos que encuentran en determinado momento que ese partido convoca, aglutina, de alguna manera tiene varias ideas en común, varios intereses comunes que permiten que esas personas se unan por un tiempo. Pero tan pronto cambian esos intereses, esas personas se dispersan y hacen otros partidos políticos sin problema. Entonces, esa lucha de poder nuevamente cambia. Pero lo que hace que funcione el mecanismo es la lucha interna de cada uno de esos egos de los participantes en la política. Yo le voy a dar mi opinión. Hágale, Nacho. Estoy de acuerdo con usted, sí. Pero en este momento, digamos que el gran desespero, y se ha hablado frecuentemente en todos los medios y todos dicen, es la capilaridad. Es decir, ¿por qué llegan y hablan del pacto histórico? ¿El pacto histórico dónde llega? A toda la parte limítrofe de Colombia, ¿sí o no? Sí. Ahí hay una capilaridad muy grande. Los que no estén pensando, buscando eso, es que yo voy a Medellín y mañana o en estos días va a estar por aquí X o Y candidato. Van a ir a Maceo, van a ir a Yarumal. ¿Quién me cumple con esa capilaridad? ¿Cómo llego? Y todos esos boticos suman. Sí. O sea, hay un juego de poderes y de estrategia. Nacho, eso es cierto. Pero mire que, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, pues sí, esa capilaridad que usted menciona, que llega a todas esas partes periféricas del país cuenta. Y de la ciudad. Y de las ciudades. Pero el presidente no sería presidente solo por esa capilaridad. Es esa capilaridad, fueron los políticos tradicionales, fueron los 15.000 millones que recogió Benedetti, fueron las reuniones del hermano en las cárceles, fueron una cantidad de factores, porque la sola capilaridad no le había dado. Sí, no, pero fueron dos intentonas de llegar al gobierno, o sea, ya estaba curtido. Sí. Fue también de toda la oposición que, o sea, es que Petro es otro caudillo, eso es como Uribe, son dos caudillos que como ellos dos se demorará mucho tiempo en hacer otro. Pero entonces yo me voy a esto, Nacho, es más, ¿qué será más importante? Tratar de llegarle a esas zonas extremas que no cuentan a la hora, pues no cuentan en realidad porque no son muy representativas en votos, o llegarle más a los grandes centros urbanos. O sea, el gobernador de Antioquia ganó Petro? Ganó en esas zonas periféricas, pero ganó también en Bogotá. En Bogotá. No, eso es. Pero ganó en Bogotá. Listo. Pero ¿dónde tiene ganó un 37% de aceptación. Puede ganar. Con eso está muy bien. Por lo menos el candidato está en segunda vuelta. El segundo está, ¿me entiende? Entonces es cuando uno empieza a entender cómo me la juego. Pero Entonces, Nacho, yo ¿dónde ganó Andrés Julián Rendón? Yo resuelvo los grandes centros urbanos. Sí, pero vuelvo y digo, yo resuelvo fácilmente con presencialidad Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, las ciudades grandes.
Pero el resto del país donde él ganó, Estamos hablando... ¿cómo lo resuelvo? Necesitó un partido o un movimiento con mucho poder. O sea, estamos que hablando tenga de esa, maquinaria. Maquinaria. Se lo digo, maquinaria. Esa maquinaria se encarga de que todo su mensaje llegue a todas partes. En estos días, Gustavo Bolívar, un poco despechado ante la no declaración de amor de Gustavo Petro, porque eso fue después de que él le había Ante declarado su su amor, decía pública. que ellos sabían en el pacto histórico que para poder llegar a la presidencia necesitaban 3 cosas. Primero, voto duro, Sí. ese 37%, bueno, o 30% que puede tener. Voto de opinión, por eso Gustavo Petro muy hábilmente se movió hacia el centro durante la segunda vuelta, y maquinaria. Así es. Esas 3 cosas, por supuesto, pero entonces de nuevo, esa maquinaria, ese poder del partido político, lo que está haciendo es unir, aglutinar a un montón de individuos que tienen intereses en común en un momento en particular. Tan pronto desaparecen esos intereses en común, desaparece ese partido político como tal. De hecho, miremos lo que está sucediendo en la Alianza Verde. Se habían aglutinado a través de unos intereses, esos intereses han desaparecido, ya cada uno tiene intereses distintos, implosiona la Alianza Verde. Sí, pero esos intereses ya se vuelven, son intereses desinteresados. Porque pues, lo digo así irónicamente, porque son intereses ya detrás del poder, no intereses de que vamos a mejorar esto, no. No. O sea, Son intereses mi primer particulares. interés es el poder. Son- Y entonces por eso le hacía yo la pregunta si es la situación ahora es de candidato de poder, porque es que yo me imagino, usted sabe cuántas citas le piden a Germán Vargas, o Germán Vargas cuántas veces quiere hablar con Fajardo, o Fajardo cuántas veces quiere hablar con Santiago Botero, o Santiago Botero con Uribe. O sea, deben estar en ese proceso y no hay nada concluyente, pero Sí. ni hablemos. Y empieza la especulación. Yo diría que estamos en ese momento, y además porque están bailando al ritmo de Petro, y estamos bailando al ritmo del Petro donde ninguno ha presentado nada. O sea, es que dígame qué ha presentado un candidato hasta este momento, nada. O sea, todo es, pues, Petro. Sí, ¿Cuál sí. es el país futuro? No lo tiene ninguno. El eje del discurso hoy lo domina Gustavo Petro. Sí. Y entonces, cuando eso pasa, ¿quién le maneja a usted la agenda? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Por eso estamos a 380 días de elecciones y todavía no hay ningún candidato Nada. serio o en firme para la presidencia. Es decir, no pareciera todavía que ninguno de los candidatos de la oposición logre mover el eje del discurso más allá de la agenda que propone Gustavo Petro, que en eso es supremamente hábil el presidente. El presidente sabe que todo el tiempo está llamando la atención para generar noticia, para que todo el tiempo también se estén refiriendo a favor o en contra, pero finalmente el discurso está controlado por él. Que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Sí, esa es la teoría, ese ¿sí o es no? uno de los principios, aunque yo no estoy tan seguro de que hablen mal de uno, también al final le vaya a ir bien. No, todo eso termina derrumbando, sí. Sí es importante que haya una idea y que esa idea tenga contradictores. Y Gustavo Petro lo ha hecho muy bien. En ese sentido, como estábamos diciendo hace un momento, Nacho, si hoy tuviéramos la segunda vuelta, con seguridad que un candidato del petrismo estaría ahí. Yo ya no estoy tan seguro, Yo creo que sí. porque hay tanto canibalismo al interior de ellos, que lo ve usted en el Centro Democrático, en el Pacto Histórico, es que hay unos poderes muy grandes, ¿sí o no? Y hay unas personas que quieren ser el representante de ese poder, ¿sí o no? Pero entonces usted mira, entonces ya, qué pena, usted está renunciado, ¿usted por qué vino a regalar la plata? Qué castigada que le metió pues al Sí. que lo ama, ¿sí o no? Que saca, y entonces empieza uno a pensar y uno mirando el panorama, entonces tenemos el gobernador de... Carlos Amaya. Carlos Amaya, Boyacá. pues, sí, pinta de pronto, pero uno no sabe amores y desamores. ¿Quién es el de Uribe? Miguel Uribe, la Cabal. Y otros, ya aquí en estos días un invitado nos dijo la mejor de ese movimiento, ¿quién fue? Que nos lo dijeron aquí en el programa. Paola Holguín. Paola Holguín. O sea, entonces esto Lo dijo está- Carvalho. Carvalho, sí, Carvalho. Carvalho fue el que lo bueno, mencionó. usted sí. lo vio, Sí. lo dijo Carvalho. Sí. Entonces, ¿cómo entender? Ese es el panorama que yo estoy viendo difícil. Más que el análisis de quiénes están, cómo están canibalizando ellos al interior. Pero Nacho, a esta altura, la pregunta es, ¿dónde hay más disciplina? ¿En algún partido hay más disciplina que en el otro? Porque uno, yo lo de Petro lo vi cuando le hablaba a Bolívar, como muchas declaraciones de Petro que son a veces medio salidas de lugar, medio salidas de tono, como que el hombre está, no está, uno no sabe si está en sus 5 sentidos o no. Así lo percibí yo. O sea, como que lo desautorizó, pero es que yo no sé si en ese momento Petro estaba en sus 5 sentidos. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿en qué partido hay más disciplina? Es decir, ¿a cuál jefe político le van a terminar Eso, haciendo le más van a caso caminar para más, unirse? le van a caminar más, digo yo.
Yo creería que en este caso... Pero no me lo deje así. Sí, sí. Disciplina, José. Sí, en los No, pero partidos, le pregunto, sobre todo en los tradicionales. ¿cuántas vertientes tiene el Centro Democrático Voz Populi en la calle? Que hablan de más de 10, 15, 20 vertientes. ¿Cuántas vertientes tiene el Pacto Histórico? Todas las que ustedes quieran. ¿Qué tiene el Partido Liberal? Nada, vendido el mejor postor. ¿Qué tiene los conservadores? También. Quieren ser parte del gobierno de turno, estar ahí. O sea, es que partido no hay. Pero no hay. se salen del partido, Nacho. Usted dice, el Centro Democrático tiene 10 o 15 vertientes, pero mire a ver cuál de todos se mide a decir, yo me salgo del partido y sigo solo por fuera. Sí, pero siguen bajo esa manejando, sombrilla. entonces no hay disciplina porque son manejando por encima una cosa y por debajo van manejando la otra. Pues usted, el especialista, Bueno, hoy estoy muy político. No, pero está muy bien, Nacho, que discutamos y que no estemos de acuerdo. Me parece importante. Entonces, cambiemos la palabra disciplina por intereses que hagan que una parte del partido ceda en favor de otra. ¿Sí? Sí. Yo creo que eso sí lo vamos a encontrar. Y creo que se va a presentar más fácilmente en el pacto histórico. Más fácilmente en el pacto histórico vamos a encontrar que se ceda parte del poder en aras del otro para poder unirse alrededor de un ¿No candidato. cree usted con Francia Márquez, Caicedo, el mismo Daniel Quintero, que no pertenece, pero él casi que se está autoproclamando Y cuando se hacen las encuestas candidato de marca, y las marca muy bien en la intención de voto de ¿Usted izquierda. cree que la Pizarro, la Corcho, o sea, yo no le veo... Uy, Es difícil, es difícil, pero creo que es más probable que eso suceda en el pacto histórico a que suceda como está apareciendo hoy en movimientos de centro o de centro derecha, aunque ya ha comenzado pues a configurarse una idea de que haya una alianza de candidatos. Este fin de semana salió la entrevista a Enrique Peñalosa en El Tiempo, donde dice, sí, mire, me yo lanzo. voy a lanzarme, voy a participar de un movimiento donde nos sumemos varios, porque yo siento que en este momento lo que necesitamos es sumar. Es decir, tratar de hacer un grupo de candidatos que llamen la atención, que traigan propuestas frescas a la política, que piensen qué se puede hacer para recoger parte de las dificultades en las que se va a encontrar el país dentro de un año y que esos vayan avanzando. Pero por ahora eso es lo único que encontramos, porque de resto, en el centro todavía peleas, ¿sí? Y en la izquierda, bueno, sigue dominando el discurso por ahora Gustavo Petro, que yo creo que a él no le interesa de momento que alguien alce la cabeza muy temprano y empiece a llamar la atención. Él quiere ser quien llama la atención casi que hasta el final, cuando se va a saber quién va a ser el candidato del pacto histórico. De hecho, por estrategia, yo creo que van a jugar a dos bandas. Es decir, un candidato oficial del pacto histórico, pero posiblemente también otro candidato que oficialmente, o candidata, que oficialmente no sea del pacto histórico, pero sea de los afectos del pacto histórico. Por ejemplo, Claudia López. pero ella Y se puede dio- ser las tres bandas, puede ser una Claudia López, un Quintero y cualquier otro. Luis Murillo. Murillo, el ex Luis Gilberto canciller. Murillo. Vaya de por ahí. Y estoy jugándole a todas las cartas. Sí, es decir, alguien que no parezca una Mire, versión tan dura del es que- petrismo, alguien que parezca Yo- una versión intermedia y uno que parezca una versión dura realmente. Nachi, perdón que le interrumpa la No, pregunta, pero es que me cuesta mucho trabajo entender esa afirmación que usted nos hace de manera tan contundente de si hoy fueran las elecciones, hoy habría una segunda vuelta con el pacto. A mí me cuesta mucho porque hoy tenemos N cantidad de congresistas, por ejemplo, que acá sentados nos han dicho yo soy petroarrepentido, yo soy petriste, yo no hubiera votado. Es decir, ese caudal de votos que él tuvo para la segunda vuelta, yo siento que se ha diluido demasiado por los incumplimientos, por la no gestión, por la falta de gobierno, por los cambios, por O sea, la falta los de 11 millones de coherencia. votos no son transferibles. Por acá yo no los veo, por Ni lo el menos, 50%. pero usted dice que sí nos lo los ve. son los 5 hables. y tantos de la primera vuelta, sí. ¿Ah? Pero los de la primera vuelta, sí. Ah, de pronto los Sí que son, estarán. ¿cuánto fueron? 7. No, fueron 6, 5 y medio. Y entonces, Algo así. en Eso un solo en dos gobierno hables. que no ha cumplido su caballito de batalla que era cambio, ni otros caballitos de batalla en gestión, por lo menos, uno cómo se explica que sí tengan esos 5 millones de votos. Una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que hacen. Nos vamos a encontrar durante este año un montón de políticos hablando acá de que son petristas arrepentidos. Lo que hay que mirar es cómo votan. ¿Sí? Porque nos van a decir eso, porque saben
que parte eso es de lo que queremos escuchar. Claro, que parte de la opinión pública, y más en Antioquia. No, se sientan con el presidente y yo voté por usted. Y vaya a poner la camarita escondida, seguramente ni votó. Por supuesto. Y eso no es comprobable. Entonces, nos van a decir eso, y mucho más pues si vienen a sentarse a hablar en los medios de comunicación de Antioquia. Pero lo que hay que mirar es cómo se vota, ¿sí? Sí. Para saber. Lo segundo, Andrea, en la última encuesta, Gustavo Petro mejoró en 5 puntos su imagen positiva en Colombia. Sí. Es decir, pasó de 32 a 37% la aprobación del presidente. Uno dice, pero ¿cómo? Si no está cumpliendo con su programa de gobierno, si la salud es un desastre, si no logra hacer que la seguridad funcione, ni lo de la paz total. Pues bueno, parece que la comunicación del presidente Petro, basada en las emociones, funciona más allá de cualquier dato real. Claro. Y tenemos, en principio, esa idea que yo diría que es muy bonita de dato mata relato, pero la verdad es que es al revés. El relato mata el dato, porque es que los seres humanos, pongámoslo como en estos términos, tenemos 2 formas de ejecutar nuestros juicios. Uno es pensamiento tipo 1, que es un pensamiento intuitivo, rápido, frugal, y otro es un pensamiento tipo 2, que es un pensamiento lento, fatigoso, racional. Uno quisiera que la mayoría de las personas votara en pensamiento tipo 2, racional, que pensara cada una de las propuestas, pero la verdad es que la mayoría de los ciudadanos decidimos los candidatos en pensamiento tipo 1. Pensamiento tipo 1 es un pensamiento emocional, y en ese sentido Gustavo Petro conversa muy bien con la mayoría de la población. La oposición, en estos días escuchaba una metáfora que creo que ilustra bien el problema, es la oposición en Colombia le está hablando a preferencia, a la parte de adelante de la fila, mientras que Gustavo Petro sigue sabiendo cómo hablarle a la parte de atrás, a gallinero. Sí, ¿Sí? sí, claro. Y la democracia es un juego de número de votos, no de quién vota. ¿Sí? No, No es si no es de quien número. vota tiene más recursos, cuál clase social, si tiene posgrado, no. No, es cada ser humano y cada ciudadano vale un voto. Y en ese sentido, Gustavo Petro se conecta con una parte significativa de la población. Eso sin contar, Nacho, otra cosa con la que nos vamos a enfrentar, y es que buena parte de los recursos del Estado pues van a participar también en la contienda electoral. Entonces usted tiene 30% por lo menos de voto duro. Y fuera de eso, tiene los recursos del Estado para ponerlos a funcionar. Y yo le hago una pregunta. ¿Voto duro para usted es voto ideológico o simplemente voto de que creen y están...? Es que, porque una cosa es estar conectado ideológicamente con ese personaje, sea pues, de derecha, izquierda, Sí, sino con la derecha, con la izquierda, para que me quede la salvedad aquí. ¿Usted cree que es un 30 ideológico o es un 30 duro, del cual puede haber un 5, un 6, un 10, un 15, un 20 ideológico? No, cuando decimos voto duro, nos estamos refiriendo, Nacho, a esa gente que vota por el que diga Petro, Muy bien. independiente de quién sea el candidato. Y no ideológicamente... No porque eso representa más igualdad o más libertad. No, es decir, lo que representa este personaje, nuevamente volvemos al asunto del personalismo en la política, que puede sonar muy desafortunado, pero que es la forma en que funciona. Y usted me da pie como a una respuesta ahora, y ya voy como entendiendo algunas cosas. Las he tenido en la cabeza, pero cuando habla uno con expertos como ustedes, ¿sabe qué, José? Es que realmente es que nosotros no tenemos partidos, nosotros tenemos pseudo-movimientos. Y lo hemos sobre dicho acá. todo en el centro, póngalo para un lado, para el otro, el centro, y hasta la misma derecha, porque usted ahí no tiene. Pero dígame, ¿en qué se volvió el Partido Conservador? En un pseudo-movimiento. Los verdes son pseudos, o sea, realmente usted tiene aquí una construcción en este momento aparentemente fuerte del pacto histórico y aparentemente fuerte del centro democrático. El resto es pseudo. Entonces, cuando uno es pseudo, me tengo que basar toda mi exposición en el personaje. Sí. Sí, porque no tengo, digan, los verdes que venden. Por eso es tan difícil, Nacho, que un candidato de centro pueda entrar a ser una opción clara a la presidencia. No sé qué piensa Y Carlos, por eso, porque hablábamos de empresas electorales la vez Sí, pasada. claro. el centro es muy bueno es para definir, para dónde se va, para definir para un lado o para el tener otro, cómo no comparar. para que sea la opción real, es cierto. Tiene muchas dificultades. Sí, es decir, los dos lados del espectro político tienen ideas a favor y en contra. El centro
rara vez logra encontrar cómo diferenciarse verdaderamente de esas dos posiciones. Y entonces termina con calificativos como tibieza, que son supremamente desafortunados, la gente trata de huirle. Y entonces en la segunda vuelta, pues por supuesto, trata de acomodarse con cualquiera de los dos extremos. Mire, cuando uno se sienta a analizar el mapa geopolítico y hay un caso que en particular, el que lo leo y me parece bastante importante seguirlo, que es Argentina. Y entonces, sí, pero entonces usted entra, antes de Milei, ¿usted tuvo cuántos años? 15, 20 años, con los Kirchner, con todo esto, y el país para atrás, inflación, el corralito, todo, y eso para atrás, mal, el desempleo para arriba, todo fatal. Y volvíamos a las urnas y otra vez. Y volvían y entonces uno decía, ¿estos son ideólogos los argentinos? ¿O es que creen? ¿O es que realmente la otra contraparte hizo eso? Me quedé hablándole a los de preferencia y nunca le hablé a los de atrás, ¿sí o no? Y de pronto esa es la gran equivocación que está teniendo, y digámoslo como la oposición, para no ponerlo ni en extrema derecha, ni en centro. O sea, como todo ese otro panorama, cuando está la izquierda en el poder o cuando está la derecha del poder, como que no saben conversar. Sí, y no saben de estrategia política, Nacho, es decir, y de comunicación, que es un asunto tan importante. Es, para uno poder llegarle al votante, necesita estructurar un mensaje no solo que tenga fondo, sino que también tenga forma. Y hasta ahora lo único que nos encontramos en la oposición en Colombia es la crítica pues a los zapatos del presidente, el cinturón que usa el presidente, la que cirugía, se operó, que se hizo la cirugía. Y eso no va a modificar sustancialmente el mapa electoral en Colombia. Es decir, la oposición tiene que encontrar un concepto que mueva el eje del debate para que el debate no se centre solamente en lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, que es hasta hoy lo único que tenemos. Pero es decir, lo ha buscado. Petro dice una cosa y la oposición responde. Es decir, pongámoslo en estos términos, así suena como raro, es una oposición exclusivamente reaccionaria, en el sentido de que reacciona a lo que dice el presidente. ¿Quién maneja la agenda? Petro. Y por eso en su momento, ¿quién manejó la agenda de Medellín? Daniel Quintero. La manejaba. Daniel Quintero. Y todos los medios detrás de tal, y él iba manejando con un globito, lo mismo está haciendo Petro, aprendieron. Así es. Pero Nacho, quizás ese ejemplo que usted pone, que es el de Argentina, nos muestra que quizás en los países, o por lo menos estos países de Latinoamérica, se buscan esas posturas más radicales. Porque es que en medio de ese gobierno de los Kirchner tuvimos un gobierno que no era de los mismos, que fue el de Mauricio Macri. Sí, claro. Pero Macri no fue tan radical como lo está haciendo Milei. Entonces Macri por ahí como que pasó por un ladito. Cuando usted mire a Milei, mírelo como un personaje atípico, único en el planeta Tierra. Pues, o sea, uno después de hacer sus análisis económicos, cómo viene de la Universidad de Navarra y el pensamiento de yo no sé qué universidades de algunos pensadores españoles, ahí estaba leyendo un artículo, y que tiene, mejoró radicalmente en este año y pico Argentina. El desempleo, la pobreza, ayer salió con la noticia, 0 impuestos, IVA 0 para celulares. Era más caro comprar un celular en Argentina. La gente le salía más barato comprar un tiquete aéreo, ir a Miami, comprar el celular 2 veces que comprar en Argentina. Unas cosas de loco de estos otros pensamientos, digamos, de gobierno. En Colombia estamos en ese camino, Nacho, de que se nos vuelva también más costoso cualquier cosa que compremos acá que ir a otro lado a comprar. Suéltela usted, ¿por qué? Deme el titular. No, pero por supuesto. ¿Por las nuevas políticas o por qué? Claro, es decir, con lo que estamos viviendo en términos económicos, nosotros tuvimos la impresión de que después del gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria, que es cuando aparece la apertura económica, Colombia fuera un país abierto al mundo. Y la verdad es que después de esos dos gobiernos, Colombia lo que se ha dedicado es nuevamente a encerrarse económicamente. Y en la medida en que nos encerramos económicamente, hay menos posibilidades de crecimiento. Y si hay menos posibilidades de crecimiento, también hay menos posibilidades de desarrollo económico. Y para uno poder tener un país con una clase media más, digamos, estable, con una clase media cada vez más creciente, necesita tener ingresos, bien sea por las exportaciones, bien sea por la producción o bien sea por la innovación. Y eso en Colombia está siendo cada vez más escaso. Es decir, a la mayoría de los empresarios les está quedando cada vez más difícil en Colombia poder hacer empresa. Y la mayoría de las empresas que tenemos, Nacho, son empresas con muy poco valor agregado. Y ese poco valor agregado entonces hace que sigan siendo supremamente costosos los costos de producción y en consecuencia la forma en que eso se revierte en la sociedad sigue siendo muy difícil. Y si nos vamos a basar en políticas cada vez
más proteccionistas, en eso incluso se parece Gustavo Petro a Donald Trump, en políticas más proteccionistas, pues nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con un país que se devuelve a mitad del siglo pasado. Usted en su conocimiento y usted dicta cátedra y conoce el tema, ¿usted cree que uno podría hablar de algún país que políticamente esté educado? ¿En Latinoamérica o en el mundo? Dejémoslo en Latinoamérica para no irnos para todo el mundo, porque pues, sí, aquí votamos es por pasión, no porque conozcamos el proyecto, ¿sí o no? Sí. Pues, nadie lo hace por eso. Bueno, sí, nadie va y estudia pues, el cuál programa, es la permiso que me lo va a leer. No. Y cuáles son sus ministros, eso nadie, no. ¿Existe un país que sí sea políticamente maduro en América Latina? A medida que las personas de un país tienen mayor nivel educativo, maduran también políticamente. Creo que un buen ejemplo, a propósito de la muerte de Pepe Mujica, es Uruguay. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que los uruguayos no voten emocionalmente, ¿no? También votan en pensamiento tipo 1, pero cada vez es menos ese pensamiento tipo 1 y es más un pensamiento racional a medida que esa sociedad tiene, por un lado, mayor desarrollo económico y mayor acceso entonces también a la educación. Y mayor ingreso económico, porque en Uruguay probablemente es el país de hecho, miremos que la mayoría de los multimillonarios de América Latina se están yendo a vivir a Uruguay. De hecho, creo que David Vélez vive allá, ¿no? Muchos de los multimillonarios están justamente allá en Uruguay. Es decir, han logrado hacer que crecimiento económico y desarrollo económico son dos cosas distintas. Crecimiento es solamente el aumento de ese ingreso. El desarrollo es que ese ingreso impacte a toda la población. Entonces lo que estamos buscando es que haya desarrollo económico, pero para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Es imposible distribuir si no hay que distribuir. Y muchas veces ese es el problema del discurso del presidente Petro, que parece que la oposición no supiera explicárselo a la gente, y es que para poder distribuir tiene que haber cosas para poder distribuir. Sí. Tiene que haber de dónde. Yo que estoy viendo, Andrea Sierra con su gripa, que por eso no la veo activa, mientras se nos va recuperando. José, yo que estoy viendo un personaje que le dicen que era petrista, Santiago Botero, entonces, pues, la noticia, sí o no, una Vicky Dávila lanzando su libro, un centro democrático en la peleita de los 5, quién se lanza, cuándo, entonces tienen a todo el mundo en ascuas, si es ahora en octubre o el año entrante, un pacto histórico, entonces ya no quiero a Bolívar, pero de pronto es entonces manejando toda esa especulación. Un Fajardo caminando el país y todo el mundo mirándolo y diciendo, oye, se le va a meter porque este señor no va a hacer alianza con nadie, puede dañar todo lo que pasa acá. Ese no va a hacer alianza con nadie. Claudia López como renaciente, tratando ya de empezar a salir a la calle, un Germán Vargas convaleciente después de su cirugía. O sea, en este momento no vemos sino como esos pequeños actos, sabemos que todos son precandidatos, pero de ahí para adelante no hay más. Y todos los que quieren repetir congreso, se quieren lanzar, apenas se están buscando los poderes. Hombre, yo soy Nacho López, me recibí, ¿y en qué número me quedo? Y yo quiero estar y empezando a moverse en todas las fichas, a ver quiénes van para el Congreso o la Cámara. Pero Nacho, yo por lo menos lo que percibo es que los candidatos se echaron como para atrás. Como que todos los precandidatos, salvo por ejemplo Santiago Botero, que necesita reconocimiento, todos empezaron a echar para atrás. Fajardo, Vargas Lleras, Vicky Dávila, nadie se quiere tirar, como que están viendo muy pronto tirarse a la... Sí, yo pienso así lo veo yo, no sé cómo lo ve nuestro experto. Sí, y es que además salir muy pronto implica mayores riesgos. Sí, claro. Porque tenés un tiempo de exposición más largo y en consecuencia un tiempo para que te den varilla durante más meses, más semanas, más días, y la campaña puede ir al traste. En ese sentido, es posible que el próximo presidente de Colombia no esté hoy en las encuestas. Es decir, que sea una persona que no esté hoy siendo medida. El segundo que nos dice eso aquí aquí en la mesa de trabajo, yo no sé, me quedo con el pensamiento. 1999 no aparecía en esas primeras encuestas Álvaro Uribe. No, nunca existió. Recordemos también Iván Duque. A un año de las elecciones, ¿quién pensaba que Iván Duque iba a ser presidente? No existía. No, en el principio de las últimas encuestas, Sergio Fajardo era el presidente total y absoluto del país. De hecho, yo creo que ninguno de esos tres que está hoy encabezando las encuestas va a pasar a la segunda vuelta. Y no le vamos a preguntar quiénes va a pasar porque usted se va a guardar o no va a contar. Sí, no lo sabría, Nacho, no lo sabría. Pero esos tres que tenemos hoy, creo que ninguno de esos tres pasa a segunda vuelta por lo que estamos diciendo. Es que está muy temprano, salieron muy temprano y en consecuencia van a sufrir un desgaste gigante de acá adentro. Y sobre todo que en el país en este momento está viviendo una cosa bastante complicada.
Sí, y es una crisis aparentemente grande, y acá hago referencia. El conato del sistema de salud, esto se va a seguir ahondando. Esto no es que ya llegó aquí y se paró, no. Esto va a seguir en una rueda grandísima. Lo que decía nuestro invitado de la DIAN, esto se les va a dañar el recaudo y todo eso, y cuánto va a afectar las finanzas del gobierno. Y de ahí para que no pase la consulta. O sea, entonces empiezan a ahondar una cantidad de cosas que pueden ser o detonante para el presidente Petro o que lo apoyen y lo validen para dejar su heredero. Sí, que de hecho, como decían los abuelos, en río revuelto ganancia de pescador. Y no metí ahí inseguridad, mire la guerrilla como está alborotada, o sea, hay unos detonantes en este que todavía no han explotado. Pues ahí están, tin, vamos a ver qué pasa, ¿qué iba a decir? Es que usted me abre la puerta con otro tema, pero le quiero preguntar es por lo que hablamos más temprano hoy de las noticias, Nacho, que teníamos, porque quiero la lectura objetiva del profe. La lectura tremendamente objetiva. Objetiva, voy a tratar. Por lo Andrea, menos, por lo menos. Entonces hoy fue el segundo debate en el Senado de la República para continuar lo que se había empezado ayer, y era la consulta popular. Ayer empezaron la discusión, hoy debían seguir con la discusión y pasar a las votaciones. Efraín Cepeda, presidente, en ejecución de sus derechos como presidente, hace un orden del día en el que pone primero votar la apelación y después la apelación a la reforma laboral un día en comisión séptima. Y después votar lo que ya tenían atrasado de ayer. Hay toda una pelea en el Senado, terminan por ganar que se vote primero la apelación, se lo dan como una victoria a la oposición. Y entonces Cepeda, pero no Efraín Cepeda, sino Iván Cepeda, sale a decirme: ustedes quieren decir que nosotros estamos yendo por una consulta popular porque queremos elecciones y porque esto es una forma de anticipar elecciones. Tranquilos, les respetamos su argumento. No es cierto, pero se los respetamos. Pero nosotros no les vamos a apoyar que abran la puerta a la reforma laboral que ya está hundida, porque ustedes están haciendo una trampa, porque los tiempos no van a dar. ¿Usted qué lectura hace? ¿No es como por lo menos llamativo que el equipo de gobierno que presentó la reforma laboral no quiere que se dé la apelación y que de cierta forma resucite la laboral, habiendo explicaciones de que los tiempos sí dan, de que sí se puede dar, y que digan ahora, no, la reforma ya, la reforma no, es que no, la reforma no, consulta popular, consulta popular, consulta popular? ¿Qué lectura objetiva hace usted de eso? La consulta popular es muy ventajosa, Andrea y Nacho, porque es poner a votar a las personas sobre 12 preguntas donde Usted no tiene la respuesta obvia es sí. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es como tratar de adelantar un poco la elección presidencial alrededor de la consulta. Ellos se quedan felices, donde popular. les salgan a votar 7, 8 millones, quedan felices. Sí, entonces sería una forma de refrendar popularmente parte de ese discurso que llama el presidente Gustavo Petro el mandato popular. Es decir, miren que sí, miren que sí, con 12 preguntas que estamos diciendo, obviamente cualquier persona con 2 dedos de frente pues va a decir sí. Lo que pasa es que el problema no es la respuesta de sí o no, es decir, el problema de todo este tipo de cosas es cómo. Es decir, no es si la gente debería recibir el salario con un recargo nocturno a partir de las 6 o de las 10 de la noche, sino cómo hacemos para que el sistema económico del país pueda soportar eso bien. ¿Sí? La mayoría de las empresas grandes podrían hacerlo, pero no olvidemos que la mayoría de las empresas en Colombia son pymes. Sí, no, son pymes. Entonces, el 2% son las 3 o 4 grandes que hay, listo, ¿no? entonces aguantan. Claro, entonces usted le recarga eso y lo que termina haciendo es algo contrario a la intención de la ley, y es que usted termina favoreciendo el desempleo. Entonces, no se trata de si es sí o no, que es una cosa muy simplista para tratar de evaluar una modificación en términos legislativos, sino cómo. Ese siempre es el problema en Colombia, el cómo. Una cosa a la que le huye constantemente el presidente Gustavo Petro, al cómo, que es el gobernar, que es la parte aburridora, la parte administrativa. Pero, Carlos, si me permite, Nacho, una cortita. la hora. ¿Cómo entiende usted lo de este fin de semana con Santiago Botero? Toda esa cantidad de mensajes que sobre por la soy red, soldado de Petro. que es correcto. Que
petrista. Ese es un refrito, ¿no? Ese es Sí, un ese es refrito viejo. porque es de 2022. Es viejo, sí, pero ¿cómo lo resucitan ahora? Sí. Tal vez le está temiendo la derecha a que aparezca un outsider con un discurso que ellos no pueden manejar. Sí, ¿Sí? de pronto le está mirando. Entonces, como ellos no han hundámoslo sido- rápido. como ellos no han sido capaces de montar esa narrativa de la que estamos hablando, Claro. le están hablando esta primera línea o la de atrás, y le sale un outsider a hablar de eso, qué susto. No, y es el Ahí verdadero outsider, Nacho. O sea, No, este ese sí para mí es también el verdadero Ese outsider sí, de es el selección. verdadero. Nosotros no. Bueno. Santiago Botero, discúlpeme, Nacho, Vale. una última cosa. Tiene que tener cuidado porque entre lo memorable y lo ridículo hay una línea muy delgada. Pero cortiquita. Le pasó al señor todo Rodolfo Rodolfo Hernández. Hernández. con un solo video. Entonces fue para el otro lado, gracias a un asesor que él tenía. A usted muchas gracias por habernos acompañado, profe, gracias. Con Estuvo mucho interesante gusto, hoy, Nacho. hoy, más que preguntones, estuvimos aquí de debate. Hoy debatimos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, escucharlos en nuestras redes.